de la Hechicera. Mi nombre es Angie Saiz. Los invito a que se suscriban al canal, le dan a la campanita, les llega la notificación cada vez que suba un video. Debajo del video les van a aparecer todas mis redes sociales, al finalizar el video también. Y recuerden de mandarme a Facebook, El Rincón de la Hechicera, todas las dudas que tengan acerca de las citas, de todo lo que hago a distancia. Las sanaciones para mascotas, limpias, divorcios energéticos, rituales de cumpleaños, para sanar huellas de abandono, tratar temas de fertilidad, lecturas de tarot, runas, ogam, vidas pasadas. Si quieren tener contacto con alguien que ya se murió, lo hacemos por medio de una lectura de tarot. No importa que la persona se haya ido hace muchísimo tiempo. Gracias por los likes, por las muestras de cariño, por compartir los videos, por las cosas que me escriben. Ténganme paciencia, voy contestando poco a poco todos los mensajes, no se desesperen. No tengo otras redes sociales más que las que están debajo de cada uno de los videos, entonces no se dejen engañar por personas que ocupan mi imagen, el nombre de mi página, mis videos, dicen que trabajan conmigo o que yo trabajo con ellos. Yo no trabajo con nadie, todas las citas son solamente conmigo, entonces no se dejen engañar. No me dejen debajo de los videos ni su nombre, ni correo, ni teléfono, fecha de nacimiento, porque todo es por medio de mi página. Entonces mándenme un mensajito ahí y van a tener la seguridad de que soy yo la que está contestando sus mensajes y con las que, bueno, obviamente con la que van a tener la consulta. Y ya saben que son domingos de horóscopos, martes hechizos, rituales, predicciones y jueves paranormal. Hoy vamos a platicar acerca de la energía de cualquier trabajo de brujería, porque he recibido muchísimos mensajes en donde me dicen: Angie, por favor, explícame bien por qué alguien me puede hacer brujería, por qué alguien me puede hacer un amarre, si yo soy una buena persona, no me meto con nadie, no busco problemas, yo rezo, yo soy buena persona, o yo nada más me centro en las cosas que son importantes para mí. Y eso no es lo importante. No tiene nada que ver que una persona rece para que no lo embrujen, o que una persona sea como muy positiva y ya no, cualquier trabajo de brujería que hagan no le va a llegar, porque no tiene que ver con eso. Ya se les ha explicado muchas veces, tiene que ver con vibración. Si nuestra vibración baja, es muy fácil que cualquier persona nos haga un trabajo de brujería. Hay quien nos puede trabajar los 365 días del año, pero ¿de qué depende que ese trabajo nos llegue o no nos llegue? Dependiendo de nuestra vibración. Ni siquiera de que le demos permiso, que digas: no, pues yo como no creo en esas cosas, y esas son cosas de gente ignorante, a mí no me pasa nada. Aunque tú creyeras que no te pasa nada, o por decir que no te pasa nada, no es de que funcione así, porque no funciona por decreto, funciona siempre por energía. Algo que es muy importante: ¿cómo pueden saber cuando una persona les ha hecho algún trabajo de brujería? Se empiezan a sentir cansados, enojados, frustrados, deprimidos, todo se bloquea. Cuando les hacen un amarre, ¿qué pasa? Se quedan estancados, se quedan amarrados, y se quedan amarrados pero para todo. Imagínense que están amarrados, no sé, a un poste. ¿A dónde van a correr? ¿O a dónde van a llegar? Pues a lo mejor dependiendo de lo largo o lo flexible que esté la cuerda de la que ustedes están amarrados. Pero no van a llegar muy lejos. Podrán a lo mejor moverse, llegar como, porque la cuerda estuvo flojita, a lo mejor un poquito lejos, pero van a llegar a un tope. Y de ahí se van a regresar. Y van a regresar así que al inicio. Eso pasa con los proyectos. Pueden de repente a lo mejor empezar un proyecto, van súper bien, y cuando ya están a punto de echar a andar ese proyecto, en ya casi ya merito, de ahí ya no pasan. ¿Sabes? O sea, se les desaparecen a lo mejor los socios, los compradores, los vendedores, iban a cerrar algún negocio, la persona ya no les llamó, ya no les dieron el crédito, ya no les dieron el préstamo. Alguna persona diría: bueno, pues es a lo mejor porque eso no me tocaba en ese momento. Puede ser también. Pero cuando es una y otra y otra y otra vez que nada se les da, quiere decir que traen un amarre. Un amarre también lo hacen las personas cuando a fuerza quieren tener a alguien con ellos. Entonces, me han tocado personas que de repente me dicen: a mí no me importa que esa persona me quiera, pero lo quiero tener aquí a mi lado, y quiero que venga, y quiero que se arrastre, y que me pida perdón, y que me diga que quiere volver conmigo, para que sea yo la que le diga: no, ahorita no quiero, no me interesa, como yo quiero sentir. Más bien, yo quiero hacer sentir a esa persona lo mismo que yo sentí. Y yo les recomiendo que no hagan eso. Cada vez que una persona hace un amarre, como también ustedes están moviendo esa energía, ustedes también se están atando a esa persona. Entonces no van a lograr las cosas que ustedes quieran. Todo tiene en la vida una fecha de caducidad. Si ustedes hacen un amarre para que alguien esté con ustedes en contra de su voluntad, como es algo que no va a funcionar, puede ser que a lo mejor dure un poquito de tiempo, pero esa persona al final se va a ir. Ustedes se van a quedar amarrados, se van a quedar estancados y no van a fluir en nada. Y ustedes son los que no van a encontrar otra relación o no van a encontrar paz.
van a seguir como pensando en esa persona. Si la otra persona se casa, tiene hijos, todo lo que haga alrededor de su vida, para ustedes va a ser como algo que les lastime y que les duela. Y no tendría por qué ser. Cada persona es libre de amar a quien quiera y de estar en la relación que quiera. No podemos forzar a nadie que esté en nuestra vida, ni nosotros podemos estar en la vida de alguien a fuerza. Cuando algo se acaba, ya se acaba. Por ejemplo, cuando ponen un negocio, pueden a lo mejor ponerlo, no sé, de diferentes cosas. Pueden ponerlo de comida, pueden poner una gasolinería, una papelería, lo que quieran. Pero cuando es de amor, no hay tantas cosas que puedan hacer. Es de que, o sea, no es de que digan, ya lo intenté una vez, dos, y ahora, pues no sé, fórmula 325, y ahora la 548, y ahora a ver de qué forma. No, te quieren o no te quieren. Te aman, te respetan, están enamorados, quieren una vida contigo, tú quieres una vida con esa persona. ¿Hay algo como todavía para que puedan construir juntos o no? Porque no solamente tiene que ver con que tú quieras a alguien o que alguien te ame o que alguien te guste o que estés enamorado para que esa persona tenga un proyecto de vida contigo y viceversa. Entonces hay que entender eso muy bien. Entonces, bueno, ese puede ser parte de uno de los amarres, ¿no? Que nada se te concrete, pero también en temas de amor, nada más sigas estancado en esa relación o desde que terminaste esa relación ya no hay nadie más en tu vida. O todo lo que llega son personas que son inestables. Puede ser también que tu misma energía esté tan bloqueada que tengas como una barrera que haga que las personas no se acerquen a ti. Y puede ser también que tengas huellas de abandono y como esa huella de abandono no la has sanado, lo que estás atrayendo a tu vida son personas de medio tiempo. Personas que tú sabes que están casadas, que tienen una relación, que viven lejos, que no quieren un compromiso en este momento, porque al final eso es lo que tú estás vibrando y eso es lo que tú estás reflejando y por eso estás atrayendo ese tipo de personas. Cuando te hacen un entierro, ¿para qué te van a hacer un entierro? Para que estés muerto en vida. Entonces, ¿qué va a pasar? Vas a estar en una depresión profunda, no vas a querer salir a ningún lado, puede ser que de repente te sientas como hasta viejo, enfermo, cansado, como que a lo mejor te ves al espejo y dices, este no soy yo, es como si el tiempo hubiera pasado por mí y todavía soy joven, pero ya no tengo esas ganas de vivir, ya no tengo esa chispa, ya no tengo esa luz, estoy como en una oscuridad total. Y puedes a lo mejor de repente estar en la fila de algún súper o del banco o algo y es como si fueras invisible, o sea, nadie te ve ni en oportunidades ni nada y así te vas quedando como en esa parte como enterrado debajo de la tierra. ¿Y qué pasa también todo lo que está debajo de la tierra? La tierra representa los bienes materiales, el dinero, la prosperidad, la fertilidad, pues todo eso se va a quedar completamente estancado. Y como estás ya en un estado depresivo, pues sin dinero, sin trabajo, sin proyectos, pues aún más, te vas como más hacia el fondo. Cuando te hacen, por ejemplo, algún amarre también, pero te meten en agua, o algún hechizo o alguna brujería que sea en agua, puede ser para que caigas en una depresión muy, muy fuerte, para que empieces a tomar, si eres una persona que a lo mejor ya lo había dejado y ya no tomaba, o una persona que no era de estar tomando mucho, empiezas a agarrar esa parte del alcohol y te empiezas a hundir, a hundir, a hundir, porque el alcohol pues es agua y representa también las emociones, pero un agua que no nos lleva a ningún lado bueno. Entonces si tenemos gran cantidad de alcohol, pues estamos perdidos, estamos tristes, de repente podemos estar muy eufóricos, cuando se acaba ese estado nos viene todo el bajón y estamos deprimidos, entonces otra vez es como un alcohólico. Toma, 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 ya que se le baja, se siente mal por lo que gastó, por lo que hizo, por todo lo que dijo, pero al sentirse tan mal es como vuelve a tomar para volver a estar en ese estado y no tener esa culpa. Entonces, bueno, eso pasa también cuando te hacen algún trabajo de brujería, que también tendrían que ver si va con ustedes o su forma de vida, o de repente es algo que pasó y no entienden por qué, o están nada más en una depresión constantemente. No tienen ganas de nada, no tienes un proyecto de vida, es como si la vida pasara en blanco. Y algo también que luego les hacen, cuando les hacen trabajos de vudú, que si son con alfileres y eso, de repente pueden sentir pinchazos en todo el cuerpo y pueden amanecer con moretones, como con rasgaduras, ¿no? Como si te hubieras rasgado, ¿no? Como si te hubieras arañado. De repente como que dices, híjole, es como si a lo mejor hubiera pasado un animal y me hubiera arañado y tuviera yo como todas las marcas de las uñas, o tengo por ahí de repente como algún golpe, un moretón, o tengo ahí como algunos pinchazos, ¿no? Como si fueran muchos piquetitos de algo, y a veces estás así, dices, siento como que en la cabeza me están pinchando todo, o en el cuerpo, o en alguna parte del cuerpo, como si estuvieras astillado. También cuando te hacen algún trabajo de brujería, ¿qué pasa?
puede ser para que ese trabajo de brujería impida ver algún problema que tengas de salud. Entonces puede ser que cuando tú tienes un trabajo de salud, bueno, más bien un problema de salud, como traes un trabajo de brujería, no se ve, y tú vas a los análisis, vas al doctor, vas a 20,000 especialistas y te van a decir, pues no hay nada, no le encontramos nada, está deprimido, está somatizando algo, porque no hay nada. Al momento de quitar ese trabajo de brujería, todo lo que estaba oculto va a salir. Esas enfermedades ocultas, todo lo que esté oculto. Porque muchas veces hacen como ese tipo de velaciones para que no se puedan dar cuenta de la realidad. Y si les hacen, por ejemplo, un trabajo como un entierro y tienen algún problema de salud, pues esa parte es como que no se entere y que no se vea qué es lo que tiene, para que se vaya mucho más rápido y no se pueda curar. Entonces, tienen que poner atención si ustedes están pasando por algún momento de esos, en donde se sienten de esa forma y en donde todas las cosas están bloqueadas. No hay nada que se les dé y no están bien en ningún área de su vida, ni en el amor, ni en el dinero, ni en la familia, ni ustedes, o sea, con ustedes mismos. Hay algo que es muy importante. Siempre tenemos que tener un proyecto de vida que no tenga que ver con la familia, sino un proyecto personal. ¿Cómo quieres estar tú en este momento de tu vida? ¿Cómo quieres estar mañana? ¿Cómo te ves de aquí a fin de año? ¿Estás orgulloso de ti? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué te está haciendo falta? ¿A qué te has aferrado que te ha costado trabajo soltar? Y entonces es momento de poner atención, porque si aparte de todo, o sea, del trabajo de brujería que traen, tienen todo esto, pues las cosas se estancan. Muchas veces tampoco tienen un trabajo de brujería, pero su misma energía sirve como un trabajo de brujería. Su misma energía los amarra, su misma energía los detiene. ¿Qué es lo que los va a detener? Ese miedo, esa falta de compromiso, esa falta de confianza en ustedes mismos, el no tener un proyecto de vida, el estar cansados, el estar fastidiados y el que no se agradezcan todo lo que han caminado, todo lo que han logrado. Eso va haciendo que ustedes también se vayan, pues como si se estuvieran como trabajando, se estuvieran frustrando. Entonces tienen un amarre, tienen también un entierro que ustedes mismos están poniendo porque no están queriendo salir a la luz y no están queriendo disfrutar ni agradecer todo lo que la vida les ha dado, pero también todo lo que ustedes con constancia, con perseverancia, con esfuerzo han logrado. Entonces es muy importante mover toda esa energía, enfocarse realmente en lo que ustedes quieren en este momento y sobre todo hacer un análisis y decir, a ver, ¿me están haciendo algún trabajo de brujería o soy yo el que está bloqueado? O puede ser mis amigos, que al estar con este grupo de amigos o con esta parte de la familia o en esta relación, esta energía me está bloqueando. Muchas veces nos aferramos en tener una relación y estar con alguien y la energía de esa persona con la nuestra, en lugar de que se fusione para algo positivo, es todo lo contrario. Todo se bloquea. Dinero, proyectos, todo. Entonces hay veces que dices, estoy con esa persona y es como si me fuera mal en todo. No es que la persona tenga mala suerte, es que tu energía con la suya y viceversa no hacen una buena combinación y todas las cosas se estropean. Y eso te quiere decir como es momento de soltar, es momento de empezar a abrirse, es momento de entender qué es lo que tú quieres en este momento, hacia dónde te quieres dirigir y qué es de lo que tú tienes en tu vida que te tienes que liberar y tienes que soltar. Entonces, si traen algún trabajo de brujería, es importante que se quiten ese trabajo de brujería para que ustedes se les abran los caminos. Y cada vez que ustedes piensen en hacer un trabajo de brujería para alguien más, para que le vaya mal, para que deje a la esposa, a la novia, para alejar a alguien, siempre en todo lo que hagan, siempre piensen que cuando uno hace así, uno va para allá y 3 vienen para nosotros. Entonces, todo lo que hagamos, bueno o malo, siempre va a tener una repercusión y va a regresar multiplicado por 3 con nosotros. Entonces, cada vez que ustedes hagan algo, digan, estoy dispuesto a asumir las consecuencias, está bien. Pero luego no digan, ay, híjole, yo hice este amarre, yo le deseé mal a tal persona, fui y le pagué tanto dinero a tal persona para que todo se le trabara a esta persona y ahora yo soy la que tengo problemas de salud, problemas de dinero, hay pérdidas en mi familia, hay muchas cosas a mi alrededor. Entonces hay que poner atención en qué enfocan su energía, su vibración, su dinero. Entonces visualicen cómo quieren estar y vean qué está pasando en su vida. Todo, cualquier trabajo de brujería, todo se puede quitar, todo se puede romper. Es importante que no hagan nada que les haga daño. Y por favor, lo que les he dicho en todos los videos cuando he hablado de este tema, no maten animales. Ningún animal se necesita sacrificar para que a ustedes les vaya bien. Así como ninguna persona se tiene que sacrificar o tenemos que sacrificarla para que a nosotros nos vaya bien. No podemos pisar a los demás para que a nosotros nos vaya bien. Cada uno tenemos un camino por recorrer, tenemos un destino, tenemos
una misión de vida, podemos lograr muchas cosas, pero no necesitamos ahora sí que pasar arriba de nadie. Entonces pongan atención en eso. Si sienten que están con algún trabajo de brujería o bloqueados, mándenme un mensajito. Yo siempre les recomiendo que se hagan la limpia y la sanación. Cada una se complementa con la otra, no importa cuál sea primero. En uno trabajamos aspectos para liberar, para soltar y para que se vaya toda la energía negativa y romper cualquier trabajo de brujería. Y en lo otro nos enfocamos en sanar y en abrir caminos y atraer todo lo que ustedes quieren. Entonces siempre es importante que se hagan las dos. Mándenme un mensajito, vean cómo está su vida en este momento y recuerden algo muy importante. Mientras estemos vivos, todo lo podemos cambiar, todo lo podemos transformar y nuestra vida puede ser mejor cada instante. Espero que estén teniendo un gran día, tarde, noche, dependiendo del momento que vean este video, y les mando un beso con mucho cariño.